Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar que organizamos desde Building Smart Spain para nuestros socios y los de Building Smart Portugal, a los que damos también la bienvenida, sobre definición avanzada de requisitos de información con IDS, ¿vale? Con IDS. Os dejo en primer lugar con David Delgado Vendrell, el coordinador técnico de Building Smart Spain, que va a hacer una pequeña presentación. Simplemente deciros que el webinar que está previsto que dure 1 hora, podéis mandar en cualquier momento vuestras preguntas vía la herramienta de preguntas que tiene el propio GoToWebinar y, bueno, pues dejaremos unos minutos al final para responder esas preguntas y otras que vayáis lanzando en ese momento, ¿vale? Pues nada, bienvenidos. David, todo tuyo. Muy bien, pues buenas tardes, buenos días. Estamos aquí en un nuevo webinar técnico de los 4 previstos en este año 2024 de Building Smart. Para quienes no nos conozcan, pues bueno, Building Smart Spain es un capítulo de la organización internacional, abierta, neutral, sin ánimo de lucro, llamada Building Smart International. Como digo, este es el segundo de 4 webinars técnicos previstos. El primero fue sobre casos de uso, que lo podéis encontrar en breve en el YouTube de Building Smart, de la misma forma que este también lo encontraréis también en breve. Y tenemos 2 más de previstos para otoño, uno relativo al enriquecimiento IFC mediante el Building Smart Data Dictionary y otro en noviembre sobre el servicio de validación, que es un servicio nuevo de Building Smart, también en desarrollo, pero que mostraremos sus funcionalidades. Recordar, simplemente muy rápidamente, que para los socios de Building Smart Spain tenemos un servicio llamado apoyo técnico, que lo que pretende es daros soporte en aquello que os pueda ocurrir en vuestro día a día profesional en relación a los estándares y servicios de la asociación. Para ello, recordaros que tenéis en una de las pestañas del entorno de Teams que tenéis a disposición una pestaña llamada Consulta Técnica y ahí nos lo podéis dirigir e intentaremos responderlo en la mayor brevedad. Y algunas de las respuestas a estas solicitudes de soporte, lo que hacemos es, manteniendo obviamente el anonimato de quien lo pregunta, compartirlas en abierto para el resto de la industria. Esto aquí tenéis un código QR para poderlo consultar, es una base de datos que tenemos en la que podéis consultar de forma filtrada distintas respuestas encapsuladas como píldoras de conocimiento en relación a los estándares y servicios. Y nada, la agenda de hoy, descripción general del IDS, este nuevo estándar recientemente, además, como os contarán, ya aprobado, en donde vamos a repasar el tema de la definición de requisitos mediante este nuevo estándar, la validación de los mismos y finalmente tendremos un pequeño slot de tiempo para preguntas que les queráis trasladar a los ponentes. Y precisamente aquí las tenemos, tenemos a Norena Martín y a Ana Pérez, ambas de la Universidad de La Laguna, quienes arrancarán con este webinar de hoy, y también en la vertiente de caso de uso precisamente tendremos a Olga Méliz del área metropolitana de Barcelona, quien nos podrá explicar de primera mano ya un primer atento de implementación de este estándar en cuanto a la definición de requisitos. Así que sin más, paso a que Norena pueda arrancar con la sesión. Muchas gracias. Hola, pues buenas tardes a todos desde Tenerife, desde la Universidad de La Laguna. Y vamos a empezar con este webinar de definición avanzada de requisitos mediante IDS. Siguiente, Ana. Estamos a cargo de él, pues, Ana Pérez, investigadora de la universidad, y Norena Martín, y van a mostrar el caso de uso del área metropolitana, en este caso Olga, pero responsables Olga y María del área metropolitana. Siguiente, Ana. El contenido de la sesión es este que se estructura aquí. En la primera parte hablaré yo del contexto, de la información, requisitos de información, y luego
Ana les hablará un poco en detalle de lo que es IDS, la estructura y sobre todo de distintas aplicaciones en distintos niveles. Y luego entraremos con los ejemplos de organismos tanto internacionales como nacionales y les hemos puesto también un listado de herramientas de implementación. Siguiente. En este apartado de contexto y como introducción al formato y al esquema de datos IDS, queremos hablar de estandarización. Y nos preguntamos en primer lugar por qué la estandarización de los datos o los estándares de datos son importantes. Porque de esta forma podemos tener la misma interpretación sobre distintos o sobre los mismos elementos, porque además podemos automatizar algunos procesos, apoyándonos, por supuesto, en herramientas informáticas, en la computación, y a la vez utilizar la base de datos de los proyectos que tenemos realizados para aprender de nuestros propios proyectos para los siguientes proyectos y mejorar, por tanto, nuestros flujos de trabajo y nuestros entregables de proyectos. Siguiente, Ana. Este es un ejemplo que bueno, en alguna transparencia pertenece, la ha puesto Building Smart Internacional y todos hemos tenido la experiencia, ¿no?, de abrir algún archivo, un archivo en distintas aplicaciones de modelado o de otro tipo y tener errores diversos, pues normalmente por el problema con las distintas versiones de los modelos, ¿no? Siguiente, Ana. Y en ese sentido, seguimos ahondando en por qué es importante no solo que haya estándares de datos, sino que esos estándares sean abiertos. Una definición abierta de los estándares nos permite a todos poder interpretar los datos y acceder a los mismos desde distintas herramientas, las que tengamos nosotros. Favorece además la colaboración, el intercambio y el consenso entre los distintos agentes que intervienen en los procesos, en los distintos flujos de trabajo de un proyecto en todo el ciclo de vida. Y además, como elemento importante y a tener muy en cuenta, nos permite tener un control de nuestros datos y del uso que hacemos de ellos, no solo ahora, sino ahora y en un futuro, ¿no? Cuando intentamos, como veíamos antes, abrir pues, un archivo y de repente no podemos acceder a esos datos. No estamos atados o podemos no estar atados a herramientas o soluciones concretas si utilizamos estándares y estándares abiertos. Siguiente, Ana. En este contexto hoy vamos a hablar de IDS, de definición de requisitos, de definir los requisitos de información a través de este estándar. Y lo ponemos en contexto, en ese contexto en el que Building Smart nos hace un mapa de lo que significa la interoperabilidad a través de estándares. IDS aplica o se ejecuta sobre modelos IFC. Esto es muy importante y lo remarcaremos a lo largo de la presentación. No se aplica sobre un documento PDF o sobre otro tipo de documentos, sobre un modelo IFC. Y utilizamos otros estándares que van asociados a ese formato IDS, como el reporte de incidencias a través del BIM Collaboration Format, la consulta de datos estandarizados de elementos a través del diccionario de datos y además, pues bueno, ya sabemos que nuestro esquema nuestros modelos IFC los podemos alojar en entornos comunes de datos a través de nuestro Common Data Environment y tenemos algunos otros elementos como los procesos para validar tanto el IFC y próximamente seguramente el IDS. Siguiente, Ana. Y como segundo punto vamos a hablar de información, porque estamos hablando de datos, estandarización y la información pues ya nos la define la norma ISO 19650. En el que se definen pues, el marco, los principios y los requisitos para la gestión de la información de los proyectos a lo largo del ciclo de vida. La norma define información como una representación de datos en una manera formalizada y adecuada para su comunicación, interpretación
o procesado. Es interesante la nota que he puesto debajo, que lo pone en la norma, porque pone que la información puede ser procesada por medios humanos o automáticos. Eso está muy relacionado con lo que vamos a ver hoy de IDS, ¿no? En el que tratamos de automatizar determinados requisitos, en este caso, para hacerlos chequeables por máquina. Siguiente, Ana. Además, la norma concreta la definición de la información necesaria, la cantidad y calidad de la misma y los flujos de información entre los distintos agentes. Y en la norma UNE 17.412 se define además dos conceptos que a mí me parecen interesantes en el caso de los requisitos de información, que es verificación y validación. La verificación la define como la confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido unos requisitos especificados, y la validación cuando esos requisitos son para un uso concreto. Entonces, esos dos conceptos que a veces se utilizan indistintamente, pues la norma los diferencia. Siguiente, Ana. Los requisitos de información, según la norma 19.650, son un conjunto de especificaciones sobre la información que debe producirse, cuándo debe producirse, su método y su destinatario. Y esto es importante porque aquí definimos ese elemento de requisito de información. Siguiente, Ana. Hacemos referencia al webinar que tienen aquí la dirección, y si van al canal de YouTube de Building Smart Spain también lo encontrarán, que ya se ha realizado sobre IDS y sobre los fundamentos de IDS como webinar inicial, que sería interesante que si no han visto nada sobre IDS y lo quieren ver, pues puedan ver este webinar de introducción al estándar IDS. Siguiente, Ana. Y ahora vamos a definir o a establecer cómo se definen y cómo se chequean los requisitos de información en un proyecto. ¿Cómo se definen y cómo se chequean actualmente? ¿Dónde encontramos los requisitos de información en un proyecto? Siguiente, Ana. Bueno, aquí en esta imagen lo que quería reflejar es que en el caso de España, distintos organismos han sacado documentos en formato de guías de requisitos de información o de requisitos BIM. Ahí ven, por ejemplo, el ejemplo de la Junta de Andalucía, de la Generalitat Valenciana, del Ayuntamiento de Madrid, creo que es, de Cataluña, el manual BIM, que están en un formato pues de documento descargable en formato PDF. Y en la siguiente transparencia les pongo el ejemplo de cómo dentro de ese documento, en este caso de la Junta de Andalucía, podemos ver los requisitos que se están pidiendo, en este caso de set de propiedades para una serie de elementos del modelo. Bueno, los requisitos de información están en un formato PDF de documento, y ahora nosotros lo tenemos que intentar traducir a un lenguaje máquina. Hay que tener presente que estos requisitos, hay unos requisitos que se podrán traducir y otros requisitos que no se podrán traducir, y que por tanto son requisitos que se tendrán que chequear de forma manual como se ha hecho hasta ahora. Siguiente, Ana. Aquí tienen el ejemplo de un conjunto de requisitos del manual BIM de Cataluña, y podemos ver en el lado derecho un conjunto de propiedades que se van a tener que chequear y que se pueden traducir a un lenguaje máquina de forma sencilla, y en el lado derecho, en el lado izquierdo les he remarcado en un recuadro en rojo cómo un texto escrito se puede también traducir a un lenguaje máquina, por tanto definir ese requisito de información en un lenguaje máquina para que después lo podamos chequear de forma automática. Remarcar de nuevo que habrá elementos que no se van a poder chequear de todos esos requisitos que estamos definiendo en nuestras guías o manuales BIM. Siguiente, Ana.
Vale, pues ahora me toca a mí. Voy a hablar sobre... A ver, perdón, porque no estoy viendo... Ahora, vale. Perdón, tengo aquí un problema logístico. Vale. Vamos a ver ahora qué es el Information Delivery Specification, ¿de acuerdo? Tradicionalmente los requisitos de información se comparten de forma que no son interpretables por máquina, como pueden ser hojas de cálculo o los documentos en formato PDF. Esto dificulta a los agentes participantes en el proceso a acceder a determinados datos para una situación concreta. Partiendo de esta premisa, surge el Standard Information Delivery Specification, más conocido como IDS, o especificaciones de entrega de información en español. Es, como digo, un estándar de Building Smart Internacional para la definición de requisitos de intercambio de información para modelos BIM interpretables por máquina. Su objetivo es facilitar la definición de requisitos de información y aportar seguridad y claridad cuando se utiliza con otras normas y servicios. Una de las ventajas que nos ofrece IDS es que permite, además de definir los requisitos de información de tal manera, lo que nos permite es definir los requisitos de información de tal manera que no solo los ordenadores los puedan interpretar, sino que además los humanos lo podamos leer fácilmente. IDS puede utilizarse para dos subprocesos, o bien como un archivo de configuración para el software nativo de autoría BIM para el suministro automatizado de la estructura de información requerida, o como un archivo de configuración para el software BIM para la validación o verificación, según corresponda, automatizada de la estructura y la información contenida. Aquí estamos viendo una serie de casos de uso tipo. Hay más, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en los que aparecen aquí en la diapositiva. IDS lo podemos utilizar a nivel de país o municipio, ¿vale? Hay muchos documentos de requisitos de información de diferentes gobiernos o entes públicos que, aunque son útiles, a menudo son ambiguos en cuanto a cómo se debe entregar la información. Con este estándar, los gobiernos pueden unificar criterios y crear especificaciones IDS para que los solicitantes de permisos de construcción puedan validar sus modelos, que sus modelos cumplen con la normativa correspondiente o aplicable. También puede ser utilizado por contratistas y subcontratistas. De forma similar a la anterior, los contratistas podrían exigir a los subcontratistas o proveedores que entreguen modelos IFC de acuerdo a unas especificaciones IDS concretas. Y después tenemos, por ejemplo, el cálculo de mediciones. Podemos utilizar IDS para comprobar o garantizar que la información necesaria para este proceso esté contenida dentro del modelo IFC, por ejemplo, en conjuntos de propiedades. Aquí podemos ver el flujo de trabajo OpenBIM y cómo se integra IDS dentro del mismo. El flujo de trabajo OpenBIM comienza con el cliente o el adjudicador. Este ha de especificar los sistemas de clasificación y las propiedades que quiere utilizar en el proyecto a través del Building Smart Data Dictionary. A continuación se definen los requisitos y se crea un mecanismo que permita o facilite su comprobación con IDS. A partir del proyecto IFC se verifica su corrección en términos de validación geométrica, sintaxis y saturación de la información. Si hay dudas o inexactitudes, se comunican las incidencias a las diferentes partes involucradas en el proyecto y finalmente se comparten los datos utilizando un entorno común de datos. Bien. Versiones de IDS. En mayo de 2023 fue aprobado IDS como estándar candidato en su versión 0.9.6 y desde entonces un equipo de múltiples proveedores ha estado trabajando en la validación del estándar según el proceso de Building Smart Internacional. Este exige que se demuestre que un proveedor puede aplicar el estándar sin ningún contexto o ayuda previos, lo cual demuestra que la norma es lo suficientemente abierta como para poder ser aplicable con independencia de una organización o persona.
Al mismo tiempo, se han ido recabando opiniones de usuarios e implantadores. El resultado de esto ha sido el perfeccionamiento del esquema, la ampliación de la documentación relativa a él y la mejora de los casos de prueba o uso. En febrero de 2024, de este mismo año, el Comité de Estándares de Building Smart hace una revisión de todas estas mejoras y las aprueba y surge la versión 0.9.7. Es en este momento en el que el estándar IDS ya está listo y es enviado para someterse a votación y poder convertirse en un estándar final de Building Smart y ser publicado como IDS 1.0. Y pues esta noticia es reciente, hace 2 días, que finalmente el IDS, la versión 1.0, ha sido aprobada, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Pues ahora que ya IDS ha sido aprobado como estándar en su versión 1.0, se alojará la herramienta de auditoría IDS como parte de un servicio en línea o sitio web de Building Smart. Se establecerá un proceso de certificación del software IDS, es decir, los programas que soportan IDS, aquellos programas que permiten crear ficheros IDS o comprobar modelos IFS con este estándar. Se iniciará un proyecto para definir IDS 1.1. Durante el último año se han solicitado algunas nuevas características que hagan que el uso de IDS sea más sencillo para los usuarios. Y estas solicitudes que se han hecho ya figuran en la hoja de ruta de IDS 1.1. Se empezará a integrar el IDS en los desarrollos del IFS 5 y se definirá el alcance de IDS 2.0. Bien. Bueno, pues ya hemos visto qué es IDS y para qué sirve, pero la pregunta ahora es, ¿qué estructura tiene? Bueno, pues IDS es un fichero escrito en Extensible Markup Language, XML, que es un lenguaje de marcas o marcado para la codificación de documentos, con una estructura que, como ya había comentado con anterioridad, es legible tanto por humanos como por máquinas. Un fichero XML está conformado a grandes rasgos por 2 elementos principales. Una declaración, ¿vale?, en la que se define la versión XML y la codificación de caracteres, y un nodo o árbol raíz, ¿vale?, en el que se ubica el resto de la información. Dentro de este nodo, estarán definidos los requisitos de información que queremos comprobar sobre nuestros modelos IFS en forma de especificaciones. Es decir, hago hincapié en esto. Nuestros requisitos de información para poder automatizar su comprobación sobre modelos IFS utilizando el estándar IDS han de ser, de alguna manera, transformados en especificaciones, ¿vale? ¿Y qué es una especificación IDS? Pues es un elemento que consta de 3 partes claramente diferenciadas. Una parte de metadatos, otra de aplicabilidad y otra de requisitos. Los metadatos contienen información general sobre la especificación, como su nombre, la descripción o la versión de IFS sobre la que aplica. Habría más metadatos, ¿vale?, pero estos serían los principales. La aplicabilidad sirve de filtro y define el subconjunto de elementos del modelo que están sujetos a verificación. Y por último, el requisito esboza los criterios que deben satisfacer los elementos filtrados. La aplicabilidad, como ya hemos comentado, es un filtro, ¿vale? Y bueno, podemos filtrar por propiedades, por materiales, por códigos de clasificación, por entidades o por dependencia de objetos. Y lo mismo con los requisitos, ¿vale? Pueden establecerse pues, para propiedades, materiales, clasificación, entidades y nuevamente dependencia de objetos. Bueno, y tras todo esto, la pregunta ahora sería, ¿sobre qué podemos aplicar un fichero de requisitos de información IDS? Bueno, pues, hemos visto que es IDS
pero ¿para qué sirve? ¿Cuál es su estructura? Pero debemos tener claro sobre qué aplicarlo. Y sobre lo que podemos aplicarlo es sobre un contenedor de información que siga la estructura del formato de intercambio IFC. ¿Y qué podemos comprobar? Bueno, pues ya lo hemos visto en diapositivas anteriores, pero lo que haremos ahora es definir, a modo de ejemplo, una serie de requisitos de información sencillos para poder comprenderlo mejor. Vamos a definir requisitos de información para la comprobación de datos básicos de un modelo, para comprobar propiedades de un conjunto y para comprobar propiedades que afectan a varias entidades. Entonces, primero de los ejemplos. El primer requisito de información que vamos a establecer es que nuestro modelo IFC tenga un nombre de proyecto. En la primera línea tenemos aquí la descripción en lenguaje humano, pero esto hemos de trasladarlo a un lenguaje un poco más técnico para poder crear la especificación IDS. Ojo que he dicho trasladarlo a un lenguaje más técnico, todavía no hemos hablado de lenguaje máquina, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería este lenguaje más técnico? Bueno, pues que todos los elementos con entidad IFC Project deben contener valor en el campo del atributo logname. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que decía, aquí lo tenemos en lenguaje humano y aquí lo tendríamos en lenguaje más técnico. ¿Vale? ¿Y qué hacemos con esto? Tenemos que identificar cuál sería sobre qué aplicaría y cuál es el requisito. ¿Cuál es la aplicabilidad? Pues la entidad IFC Project, ¿vale? ¿Y cuál es el requisito? Pues que exista, como comentaba, valor en el campo del atributo logname. Aquí tendríamos una comparación de cómo se vería la especificación tanto en lenguaje humano como en lenguaje máquina. La pregunta ahora es, bueno, aquí lo que aparece esto es el XML en lenguaje máquina, lo que aparece en este color anaranjado es la aplicabilidad y esto que aparece aquí en color azul sería el requisito. Vale, y una vez visto esto, la pregunta sería, para crear especificaciones IDS, ¿debemos escribir nosotros mismos directamente el código tal y como se ve en la imagen? No. No, si queremos sí, pero realmente existen herramientas que nos facilitan este trabajo. Y entonces, esto es lo que vamos a ver ahora, si el vídeo funciona correctamente. A ver si os lo puedo... pues no creo que no os lo puedo mostrar. A ver, un momento, por favor. Aquí se ve, sí se ve bien. Vale, entonces, aquí estamos utilizando el software de ACA, Usbin IDS Editor. Vamos a crear una nueva especificación a la cual le vamos a dar un nombre que es requisito 1, la versión IFC a la que aplica, que es la versión IFC 2x3. Vamos a colocar, es una buena práctica, colocar una pequeña descripción en lenguaje humano para que todo el mundo, todos los agentes que participen, pues entiendan a qué nos estamos refiriendo con este requisito. Vamos al apartado de filtros. El filtro, como decía, es la aplicabilidad. Vamos a filtrar por clase IFC. Vamos a escribir aquí la clase IFC Project. Y en requisito, vamos a hacer un requisito para un atributo y el atributo sería logname, ¿de acuerdo? Y pues ya lo tendríamos. Ana, una cosilla, si yo un poco de ruido de fondo, no sé si... Sí, no puedo, perdón, porque no puedo mejorarlo, no puedo mejorarlo, vale, nada, no te preocupes. Procuré que no fuera a suceder, pero... Vale, el segundo requisito que planteamos es comprobar que esto sería ya un requisito para verificar una propiedad de un conjunto. Queremos comprobar que todos los herramientas tengan definido un valor de clasificación contra incendios. Esto sería el requisito, en lenguaje humano.
Trasladado a un lenguaje más técnico, ¿vale? Es importante señalar que para poder aplicar o utilizar IDS tenemos que tener cierto conocimiento de la estructura de IFS, ¿vale? Entonces, esto trasladado a un lenguaje un poquito más técnico sería que todos los elementos con entidad IFC Wall o IFC Wall Standard Case deben contener valor en el campo de la propiedad Fire Rating del conjunto de propiedades estandarizado PSET Wall Common, ¿vale? Entonces, identificamos aquí la aplicabilidad, IFC Wall y IFC Wall Common, y el requisito, pues la propiedad Fire Rating del PSET Wall Common, ¿vale? Aquí no nos interesa el valor que pueda tener esa propiedad, eso lo veremos más adelante. Únicamente nos interesa que haya un valor en ese campo. Entonces, bueno, aquí nuevamente estamos viendo la comparativa en lenguaje humano y lenguaje máquina. Aquí, en lenguaje máquina, estamos viendo que los párrafos correspondientes a aplicabilidad y requisito son un poquito más amplios, ¿vale? Porque tenemos que definir más cosas que en el caso anterior, ¿de acuerdo? Pero bueno, como esto realmente no vamos a ser nosotros los que escribamos el código, sino que vamos a tener siempre un software que nos facilite la labor, bueno, pues no habría problema, ¿vale? Y el tercer requisito que vamos a plantear es muy similar al anterior, pero en este caso sí que vamos a colocar o comprobar un valor concreto, ¿vale? En este caso, el requisito sería comprobar que el valor de transmitancia térmica de las ventanas de nuestro modelo esté en el rango de entre 0,3 y 0,8. Esto a un lenguaje más técnico se traduciría como que todos los elementos con entidad IFC window deben contener un valor en el campo de la propiedad thermal transmittance del conjunto de propiedades PSET Wall Common entre 0,3 y 0,8. Las unidades que aparecen ahí, en principio, no nos interesa porque lo que vamos a colocar dentro de la especificación es el rango numérico, ¿vale? Entonces, importante, vamos como hasta ahora, vamos a identificar los elementos. La aplicabilidad es a la entidad IFC window y el requisito sería pues la propiedad thermal transmittance del PSET window common que tenga un valor entre 0,3 y 0,8. ¿vale? Y entonces lo que he hecho aquí es colocar una captura de pantalla de cómo se definiría esta especificación en la aplicación de acá, ¿vale? Aquí tendríamos la propiedad, el nombre de la propiedad, el nombre del PSET y aquí el valor. Aquí colocamos el rango de valores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haremos después será comprobar que todas las ventanas de nuestro modelo tengan un parámetro entre estos dos valores. Aquí tendríamos ya, de nuevo, como antes, la comparación lenguaje humano, lenguaje máquina. Ahora aquí este apartado de aplicabilidad, párrafo de aplicabilidad, es mucho más grande porque tenemos que definir, como ya hemos visto, pues el nombre de la propiedad, el nombre del PSET y los valores, ¿vale? Entonces, por eso hay más líneas. Vale. Y ahora, hemos ido de más fácil, por así decirlo, a un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a plantear un requisito que es ya para premio, ¿vale? Porque tiene ya cierta complicación. En este caso, lo que se quiere comprobar es que algo se cumpla para todas las entidades constructivas del modelo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues podríamos hacer una llamada una a una a todas las entidades constructivas de nuestro modelo, a todos los herramientas, a todas las ventanas, a todas las puertas, pero tendríamos una especificación inmensa, ¿vale? En líneas de XML tendríamos muchísimas líneas en el apartado de aplicabilidad. ¿Cómo podemos en este caso simplificar esto? Pues en lugar de hacer una llamada a todas las entidades constructivas, a todas las entidades, a todas las clases IFS, vamos a hacer una llamada por atributo. Entonces, el ejemplo que se plantea en este caso es comprobar que todas las entidades constructivas del modelo tengan una clasificación, uniforme. ¿De acuerdo? A un lenguaje traducido a un lenguaje más técnico sería que todos los elementos con atributos Object Type y Representation deben tener clasificación uniforme. El atributo Object Type correspondiente a la clase IFC Object permite hacer una llamada tanto a todos los elementos físicamente tangibles del modelo, como los muros, vigas, revestimientos,
como a los elementos físicamente existentes, como los espacios, y también a los elementos conceptuales, por ejemplo, las cuadrículas o los límites virtuales. Si queremos llamar únicamente aquellos elementos que tengan representación, ¿vale? Porque yo hago una llamada a ObjectType, pero no me interesa, por ejemplo, que se muestre o que se aplique este requisito a los espacios, ¿vale? Si yo quiero llamar solo a los elementos que tengan representación, vamos a utilizar el atributo representation correspondiente a la clase IFC product representation, ¿vale? Entonces, bueno, de aplicabilidad, pues estos dos atributos y el requisito que los elementos que tengan estos atributos definidos tengan clasificación uniforme. Entonces, aquí pues vemos la comparación del lenguaje humano y el lenguaje marino. Vale. Vistos estos ejemplos, espero que se hayan entendido bien, hay que destacar, ¿vale? Y antes de continuar, que realmente los requisitos en un IDS están limitados, ¿vale? Porque el estándar no está pensado para requisitos geométricos o requisitos de mapeo con procesos de proyecto, ¿vale? La aplicabilidad de los requisitos con IDS, en principio, solo pueden definirse, como ya hemos visto con anterioridad, una entidad, un tipo predefinido, un material, una propiedad o una clasificación. No obstante, a mí siempre me gusta aclarar que esto tenemos que saber interpretarlo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Nos dicen que el estándar no está pensado para requisitos geométricos, porque el estándar no puede coger y hacer, por ejemplo, una llamada a la clase IFC Space correspondiente a las habitaciones o espacios y hacer un cálculo para comprobar el valor de, por ejemplo, la altura, ¿vale? Eso no lo puede hacer, no lo puede calcular. Pero sí que es verdad que nosotros en nuestro modelo IFC podemos tener un conjunto de propiedades en el que establezcamos la propiedad de altura de una habitación, ¿de acuerdo? Entonces, sí, con IDS sí que podríamos coger y comprobar que existe la propiedad de altura en ese determinado preset y comprobar que esa altura esté en unos valores, en unos parámetros determinados, ¿vale? Y esto es una cuestión geométrica. Entonces, me gusta aclarar esto que, vale, el estándar no está pensado para requisitos geométricos porque no nos permite calcular, pero bueno, que hay ciertas cuestiones geométricas que sí vamos a poder comprobar con él si tenemos la información metida dentro del modelo, pues, por ejemplo, con conjuntos de propiedades. Vale. Las especificaciones en lenguaje humano también pueden incluirse en el árbol XML a modo de descripción, ¿de acuerdo? Esto lo comentaba antes cuando mostraba el vídeo, con el fin de garantizar un adecuado e inequívoco flujo de información entre los agentes participantes en el proceso de comprobación. De acuerdo. Y aquí vuelvo a poner esta diapositiva por lo siguiente. Hemos visto ejemplos de requisitos de información en formato IDS que podrían corresponderse perfectamente con los requisitos de proyecto exigidos a un modelo BIM, pero IFC puede servirnos también, por ejemplo, para la revisión de requisitos internos de una constructora durante el proceso de ejecución. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vuelvo a poner esta diapositiva para enfatizar que los diferentes usos que puede tener IDS. Vamos a ver un caso aplicado muy básico, concreto. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos un modelo BIM de planificación de obra que tiene definidos una serie de espacios de acopio y la empresa constructora que está llevando a cabo la ejecución quiere comprobar cuántos de ellos están destinados al almacenamiento de acero. Pues en este caso lo que hemos hecho es crearnos un conjunto de propiedades personalizadas que tenga la propiedad tipo de material, ¿vale? Entonces, la especificación en lenguaje un poco más técnico sería que todos los elementos con entidad IFC Space y atributo name con valor zona de acopio deberán tener un valor en el campo de la propiedad tipo material del conjunto de propiedades preset acopios, ¿vale? Y entonces aquí pues veríamos un pantallazo, en este caso nuevamente del software de ACA, que sería mostrando cómo sería esta especificación, ¿vale? Entonces propiedad tipo material, preset acopios,
de tipo, bueno, el tipo, esto hay que mirarlo habría que mirarlo en las especificaciones técnicas del esquema, ¿vale? Pero sería una etiqueta en este caso, y con valor a 0. ¿Vale? Y bueno, yo finalizo de momento por aquí y doy el paso a Lorena de nuevo para que hable de referencias de requisitos de información. Bueno, por último, en este apartado de requisitos de información y de referencias en el ámbito internacional y nacional, vamos a hablar de algunos ejemplos en los que tenemos referencias de requisitos de información. En este caso están los dos manuales de entrega de información que tiene Building Smart también referenciados y traducidos en la página web de Building Smart España. El manual de entrega de información de edificación y el manual de entrega de información de infra. Estos dos manuales son de, bueno, lo que se consideran requisitos básicos que, como pueden ver ahí, pues está desde que el modelo tenga definido los niveles, que el modelo tenga una localización, etcétera. O sea, son requisitos que se consideran básicos. Pueden descargarlos de la web de Building Smart y además algunas por internet seguro que pueden encontrar alguno de ellos ya incluso en formato IDS que habría que reconfigurar un poco y para adaptarlo a los proyectos, pero que nos pueden ser útiles. Siguiente, Ana. Como segundo ejemplo y una referencia que a mí me parece interesante porque lleva mucho tiempo trabajando en ello, es el manual de este organismo noruego, Statbygg. Es una agencia del gobierno noruego en materia de construcción y no tanto por IDS, sino anterior a lo que era IDS, ya tenía un conjunto de requisitos de información bastante amplio para los proyectos, en este caso del gobierno noruego. Tienen ahí la referencia de la página web donde están y un ejemplo de requisitos de información, pues por ahí, por ejemplo, en torno a lo que sería el proyecto, al site, al edificio, ¿no? Bastante detallado. De hecho, tienen un conjunto de requisitos, yo creo que más de 400, que están clasificados por niveles de proyecto y por niveles de detalle. Para mí es uno de los ejemplos más interesantes de referencia y que además tienen asociado pues una base de datos de esos requisitos. Siguiente, Ana. Otro ejemplo de publicación reciente es del capítulo de Building Smart Portugal, que saludo si hay gente por aquí del capítulo de Portugal. Han publicado recientemente un conjunto de requisitos de información tanto en la página web como asociada a un GitHub, en colaboración, un conjunto de requisitos que han desarrollado en colaboración con la industria, desde el capítulo Building Smart Portugal. Yo creo que también son un conjunto de requisitos, pues, por lo menos iniciales para empezar a tener un conjunto base de requisitos de información que pueden servir también de referencia y que nos pueden servir de referencia para distintos organismos en España. O sea que creo que es un elemento interesante. Y ahora, en la siguiente transparencia, ya pasamos la palabra a la compañera Olga del área metropolitana de Barcelona. Es la referencia que nosotros o el ejemplo que poníamos de organismo en España que ya tenía un conjunto de requisitos elaborados tanto en su manual como a través de un conjunto de reglas y que ella nos va a explicar un poco mejor cuál es el proyecto de colaboración que tenemos entre la Universidad de La Laguna y el área metropolitana. Gracias, Lorena. Como has dicho tú, buenas tardes desde La Laguna. Yo digo buenas tardes desde Barcelona. Bien, como has explicado, en nuestro caso se trata de un proyecto, de un trabajo de colaboración que estamos haciendo entre la Universidad de La Laguna y el área metropolitana de Barcelona. Hace unos meses hablábamos con Lorena y Ana de intentar
abrir este melón y hacer esta prueba. Como nos cuesta poco a todos, aquí estamos. Así que de momento se trata de un trabajo de experimentación de la aplicación del IDS a los requisitos de información que figuran en la guía de requisitos BIM de la AMB. En el AMB nosotros trabajábamos inicialmente, creo que fue en el 2018, publicamos la primera guía que se realizó como en formato Word, digamos, y ya en el 2021 hicimos un cambio y la publicación de la nueva guía ya fue en formato hoja de cálculo, como vemos un poco en pantalla. Lo que vemos en pantalla es un fragmento, una parte de los requisitos que nosotros solicitamos. Aquí vemos dos conjuntos de información con los que son los que exigimos, digamos, en la guía de requisitos BIM. El primero habla en este caso, de información de proyecto, y el otro conjunto de información que vemos aquí, en este caso, sería de geometría. Si quieres, Ana, cuando puedas. Bien, durante todo este tiempo, claro, y previo a la publicación de este estándar de IDS, nosotros teníamos pues que revisar y validar los modelos que generamos internamente y también los modelos que generan los despachos profesionales tanto en la fase de proyecto como en la fase de dirección de obra. Entonces, pues nosotros teníamos que buscar una manera, ¿no?, para hacer esta revisión mientras no tuviéramos este estándar que tenemos ahora, con lo cual configuramos, y es con lo que trabajamos en la actualidad aún, con unas reglas configuradas para la revisión de cada uno de los requisitos y comprobar, digamos, el contenido de estos requisitos según especifica la guía de requisitos BIM. Y este procedimiento que utilizamos, pues ya hace unos años que lo hacemos así, desde el 2018 y hace 7 años que trabajamos de esta manera. Comprobamos cada uno de los requisitos y tenemos un preinforme configurado para hacer estas revisiones de los proyectos. Ana, cuando puedas. Y el caso que os explicamos de este trabajo de colaboración que estamos haciendo es, a partir de estos requisitos que tenemos en la guía de requisitos BIM, traducirlos a este lenguaje máquina, traduciéndolos a las especificaciones de IDS para poder conseguir esta validación mediante el informe que pueda generar de manera automática el IDS. Adelante, muy bien. En este caso, aquí os mostramos un ejemplo de un proyecto que se ha realizado internamente en el área metropolitana, donde vemos también en un visor pues, la información que contiene, y a la parte izquierda mostramos el informe que se ha realizado en esta primera prueba piloto, el informe que realiza, y vemos pues, los requisitos que se cumplen, los que no se cumplen, y esto es así. Os queríamos mostrar estos primeros pasitos. Yo creo que aquí acaba ya la parte, creo, de las diapos de la AMB, pero no sé si había un informe más, creo que no. Aquí está. Querías compartir estos primeros pasos que hemos realizado junto con Lorena y Ana. Yo comentar que, bueno, que la colaboración, la verdad es que es un gusto con el área metropolitana, porque nos da también una aplicación, ¿no?, al contexto real de esto que estamos desarrollando, y sobre todo con un organismo que ya llevaba trabajando, ¿no?, en intentar automatizar ese conjunto de reglas o ese conjunto de especificaciones que eran automatizables, ¿no? O sea que, a ver si nos vamos a enfadar, gracias. Lorena. Es un gusto. Yo voy a decir no yo más, no tú más. Bueno, cierro cámara porque creo que ya os toca a vosotras. Gracias. Vale. Perfecto, gracias Olga. Y terminamos pues con un conjunto de herramientas, un listado de herramientas, listado no exhaustivo porque seguro ustedes conocen algunas más, y hemos puesto pues las herramientas que estamos probando, testeando, tanto en el ámbito de creación de los requisitos de información a través de IDS, como en el ámbito de verificación, con lo cual yo creo que es una buena clasificación de herramientas. Ahí ven la segunda parte de ese listado, y creo que hay algunas más, Ana, ahí. Y dos últimas más, creo. Vale. Bueno, el listado
alguna más incluso se nos ha quedado, seguro que lo podemos completar con alguna herramienta más. Nosotros hemos trabajado con distintas herramientas. Es verdad que hasta que no ahora se impulse con la versión 1.0 del estándar, yo creo que ya ahí las herramientas propietarias y de distintas casas comerciales, pues un poco acelerarán el proceso de adaptarse a la versión 1.0 y a que la interoperabilidad entre los distintos archivos IDS, ¿no? Esos XML que genero de una aplicación y lo puedo validar en otra, pues sean realmente compatibles. Ha habido entre la versión 0.6 y la 0.7, pues sus cambios y en algunos momentos nos reportaban que alguna herramienta no lo leía bien, pero yo creo que el lanzamiento por parte de Building Smart ya de la versión oficial 1.0 hará que las distintas herramientas se pongan todas en el punto de salida. Creo que IDS va a ser un estándar interesante para definir los requisitos de información y va a ayudar, lo comentaba en algún momento, a todas las partes, desde la parte de la administración y de los organismos que tienen que definir requisitos de información, porque nos ayudará a definirlos de forma estandarizada y por tanto también ayudará a las empresas que tienen que chequear esos requisitos, pues para que sea por lo menos en parte de forma automática y por lo tanto más eficiente y más rápido, y podamos mejorar nuestros tiempos de trabajo y optimizar nuestros proyectos y los tiempos que desarrollamos en cada uno de los proyectos. Y por nuestra parte, esto es todo. Si tienen preguntas, creo que Sergio les comentó ya que tenían por ahí un apartado para hacer preguntas y estamos disponibles para hacer las preguntas que sean precisas. Sí, bueno, muchas gracias a todos, Lorena, Ana y Olga, por la presentación. Yo creo que ha sido súper didáctica y súper práctica el ver ejemplos muy claros, que yo creo que así es la mejor forma, ¿no?, de ver el potencial y el estado también de la técnica actual, que está cambiando muy rápido, que hace unos meses pues era uno y que dentro de unos meses pues será otro, ¿no? Pero bueno, con el estado actual ya se pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, pues como decía, podéis mandar preguntas con la herramienta de preguntas de GoToWebinar. De momento, bueno, os lanzo una que sí que nos ha llegado. Preguntan si es compatible, si IDS es compatible con todas las versiones de IFC. ¿Quién se lanza? Sí, lo que hemos comprobado sí es compatible. La versión 4.3, Ana... La 2.3 seguro. Sí, la 4. No, la 4 también, pero la 4.3 no sé si tú la has probado, Ana. Perdón, no la he probado, pero estuve leyendo algo al respecto. Creo que se ha hecho algún tipo de modificación en la nueva versión, en la versión 1.0 de IDS para poder utilizar. En realidad, lo que pasa aquí es que IDS sí es compatible. La cuestión es que la herramienta X nos permita, o sea, que no es una cuestión de IDS, sino una cuestión del motor de la herramienta que utilizamos. Si utilizamos, como hemos visto ahora en el vídeo, nosotros hemos utilizado AK, debe permitirnos validar contra la versión 4.3. Si no nos lo permite, es porque la herramienta X no lo ha implementado, pero no porque no sea posible. Sí, si no recuerdo mal, en la herramienta de AK, cuando tú vas definiendo la especificación, te pregunta qué versión o versiones, ¿no?, del esquema tiene que comprobar, ¿no? Y en ese sentido, IFC 4.3 aparece como las opciones, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, eso es digamos, una prestación de la herramienta. No es de la herramienta, lo digo porque no todas las herramientas que nos está preguntando a lo mejor utiliza una herramienta concreta y no todas las herramientas están permitiendo el 4.3. Bueno, igual que no todas las herramientas trabajan aún con 4.3, ¿vale? Es decir, no es un problema de incompatibilidad del propio esquema de... Bueno, porque es muy nuevo aún, ¿no? Entonces, sí, pero las herramientas poco a poco irán incorporando... Por eso decimos que este es un poco el estado de la técnica a día de hoy, ¿no? Yo, por hacer un inciso muy, muy breve, a día de hoy
Es decir, ese transformar el lenguaje técnico en lenguaje máquina, a día de hoy aún requiere que el usuario tenga algunos conocimientos del esquema de IFC, ¿vale? Hace un tiempo hacía falta que tuviese bastantes conocimientos, a día de hoy hace falta que tenga algunos y tengo claro que en relativamente poco tiempo no hará falta que tenga esos conocimientos porque evidentemente los interfaces de estas herramientas ya habrán adaptado, ¿vale? Totalmente el lenguaje humano. Bueno, voy con más preguntas que me están llegando varias, ¿vale? Bueno, Miquel Rodríguez pregunta, a ver, que no acabo de entender muy bien la pregunta, técnicamente, ¿qué herramientas existen a día de hoy para aplicar IDS? Es decir, yo creo que han hablado de que hay herramientas, digamos que hay dos tipos de herramientas con IDS, las que me crean las especificaciones y las que me los validan, ¿vale? Entonces, Norena ha mostrado un listado de herramientas, algunas creaban y otras validaban. No es completo ese listado, porque seguro que a día de hoy hay algunas más. Y dicho esto, también seguro que las herramientas, digamos, de autoría más habituales, a día de hoy aún no chequean con IDS, pero que será algo que harán en un plazo, creo que no demasiado largo, ¿vale? No sé si ahí, Miquel, te hemos respondido, pero bueno, entre las herramientas que te hemos mostrado, pues hay un plugin de BeamVision, está Planetly, es decir, hay herramientas, digamos, bastante comerciales, ¿vale? Podríamos decir, que ya validan IDS. Vale, aquí hay otra pregunta de Lionel Katz. Cuando habla de que los estándares están aprobados, ¿quién es el que aprueba dichos estándares? ¿Vale? Esta la respondo yo, ¿vale? Si os parece bien. Vale, en este caso estamos hablando de un estándar de Builder Smart, ¿vale? Es decir, Builder Smart al final tiene una serie de mecanismos internos definidos para que un estándar, que no es más que una especificación técnica consensuada por todas las partes interesadas, digamos, nombrarla o identificarla como estándar. En esos procedimientos, pues evidentemente pasa por gente de toda la industria, de muchos países, para llamarse lo que se llama estándar de Builder Smart. Algunos de los estándares de Builder Smart, como es el caso de IFC, son posteriormente compartidos con los organismos de normalización, como ISO, por ejemplo, para que acaben siendo estándares ISO, ¿vale? Podríamos decir. Otros no, ¿vale? Porque, bueno, pues por la propia mecánica, ¿no? que tienen algunos procesos, pues digamos que Builder Smart se queda en su ámbito sin entrar en otras dinámicas, ¿no? Pero que en este caso es un estándar de Builder Smart. Vale, voy con otra pregunta que me hacen de Luis Lanza. Hemos probado en estructuras que los IDS no se recogen correctamente del IFC 4.3 y han tenido que irse a 2x3, ¿vale? Pues bueno, no sé si lo habéis chequeado, ¿vale? En este caso vosotras, pero bueno, no decimos que no, ¿no? Simplemente puede haber cosas que aún no estén, ¿vale? Y que también han tenido problemas en la verificación con una herramienta particular, ¿vale? Hablan con Solibri. Claro, al final hay que entender que cada herramienta implementa el esquema y lo está haciendo en un momento dado. O sea, a veces queremos que todo corra mucho y todo tiene sus tiempos, ¿vale? Entonces, seamos un poco comprensivos, ¿vale? Es de antes de ayer que esto es realmente un estándar oficial, ¿no? O sea, sí que es significativo que lo que hace Builder Smart es le facilita la documentación a los implementadores de software que ellos ya empiezan a trabajar con ello. Y cuando, digamos, le confirman que es suficiente, eso valida, ¿no? Que se convierta en estándar. Pero eso no quiere decir que aún hayan hecho todos el trabajo perfecto. Entonces, pues estas herramientas aún estarán, bueno, pues ajustando cosas. Vale, y otra pregunta de Carlos Díaz, si existe alguna iniciativa para utilizar el IDS para ayudar en la modelización. Que yo conozca, no. Que nosotros no conozcamos, no. O sea, yo sí que me planteo, bueno, y Carlos de esto sabe mucho, pero creo que las herramientas de autoría sería bastante lógico que, digamos, al vuelo, mientras el modelador va modelando, pues fuese haciendo chequeos continuos, ¿vale? Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo porque es una funcionalidad que creo que es relativamente no complicada, ¿no? De integrar, pero no olvidemos que IDS trabaja sobre IFC, es decir, eso implica que el software de autoría en todo momento debería estar haciendo al vuelo esa exportación a IFC y haciendo esa validación respecto a IFC, ¿vale? Entonces, yo no conozco
Aquí no conocemos ninguna. Pero de lo que comenta, lo que sí me surge la idea es que es una idea interesante de línea de investigación de la parte de modelado y de chequeo de ese modelado, que es otra cosa, Sí, otro tema. está muy bien. Lo único eso tiene que ser al vuelo, ¿no? Esa exportación, ¿vale? Digamos en memoria para verificar. Vale, Adolfo, que lo tenemos en Canadá, si no me equivoco, Adolfo Gutiérrez. ¿Qué seguridad y protección puede tener un archivo IDS para que nadie pueda alterar el contenido de las reglas de validación? No, ahora es igual que el IFC, exactamente igual que el IFC. O sea, yo puedo modificar el IFC en un bloc de notas y puedo modificar el IDS en un bloc de notas. Pero también es verdad que, bueno, siempre lo hemos comentado, que el documento, ese archivo como archivo, tiene un registro también, ¿no? Y unos metadatos. Entonces, pues exactamente igual que el IFC. Yo dejaría ahí la respuesta para que no dé lugar a dudas, ¿no? Exactamente igual que el IFC. Sí, correcto. Bueno, sí que iba a decir que muchas de estas herramientas lo que sí que, bueno, no responde exactamente lo que pregunta Adolfo, ¿no? Pero sí que hay herramienta de validación de que es correcto el contenido. Eso no quiere decir que se haya modificado o pervertido, pero sí que siga siendo correcto. Vale, otra pregunta de Luis Lanza. Hemos estado buscando, se agradece que los portugueses mandéis las preguntas en español, ¿eh? Hemos estado buscando para un proyecto académico una relación de los IFC a los usos BIM. ¿Tenéis alguna fuente de referencia que podáis indicar? A ver, no sé si responde exactamente a tu pregunta, pero es verdad que Builder Smart tiene una herramienta de gestión de casos de uso, ¿vale? Haciendo ese concepto de casos de uso, en mi opinión, es similar a los usos BIM y está centrado en el uso de IFC, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad, no es tan simplificado, podríamos decir, como el listado de usos BIM de Penn State, ¿vale? Por simplificar, pero yo te diría que esa herramienta de gestión de casos de uso. Es una buena referencia, sí. El servicio web de gestión de casos de uso, que se puede usar de forma gratuita para consultar los casos de uso que hay subidos. Además, el último webinar lo hicimos sobre ellos, sobre ese servicio y está el vídeo disponible en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Pues si eso puede ayudar. Vale, tenemos otra pregunta de Joao María Sorromento. Si todos estos estándares son libres de consultar. Sí, todos son, vamos, la documentación. Os he compartido en el chat la web que hemos creado en la página web de Builder Smart Spain, que es similar o espejo, ¿no? La que ha hecho Builder Smart Internacional, y tiene un apartado, esa web, sobre IDS, un apartado de documentación con enlaces a toda la documentación, digamos, oficial del estándar, con lo cual es totalmente accesible, ¿vale? Si son estándares internacionales y basados en la ISO, ¿por qué no están de libre acceso para los asociados? A ver, no confundamos. Este estándar es un estándar internacional, pero no está basado en ninguna ISO, ¿vale? Este estándar, los estándares que publica Builder Smart Internacional los publica de forma gratuita. Los estándares que publican los organismos de normalización, pues los publica de pago, los tienes que comprar, ¿vale? Pero fijaos, por ejemplo, en el caso de IFC, que es estándar de Builder Smart y es estándar de pago, tú puedes ir a la página web de Builder Smart y consultar todo el estándar de IFC de forma gratuita, o puedes ir a la página ISO y descargarte el estándar 16739 parte 1, que es lo mismo, y pagar el documento. Los estándares que son exclusivamente propiedad de ISO, como la 19650, por poner un ejemplo, pues son documentos que son de pago. Nosotros en Builder Smart España les ofrecemos a nuestros socios el acceso en modo lectura, ¿vale? De forma gratuita, es decir, tenemos un contrato en España es con AENOR, ¿vale? Para que es el que vende las normas y nosotros le pagamos un dinero para ofrecerle a nuestros socios que sea de forma gratuita, ¿vale? Bueno, pues de momento creo que no tenemos más preguntas. Oye, pues muchas gracias a las cuatro, a Olga, Ana, Lorena y a David, que ha hecho la introducción al principio, a todos los que habéis asistido y bueno, creo que creo que está dado para mucho. Quiero añadir una cosilla que en un ejemplo de Ana me lo ha apuntado aquí,
Y era este ejemplo donde Ana añadía, bueno, quería hacer una verificación sobre un conjunto de propiedades de usuario. Entonces, IDS permite que eso ocurra, pero evidentemente el software con el que crees el IDS no va a conocer esas propiedades de usuario. Las tendrás que meter tú a mano. No es problema porque es tuya y tú la conoces, ¿no? Pero que veamos que es totalmente flexible, pero cuando queremos meter algo de usuario no podemos esperar que la herramienta nos lo resuelva todo. Cuando está basado en cosas que ya tiene el esquema, pues entonces la herramienta puede echar mano, ¿no?, de consultas al Data Dictionary para leer toda esa información. En el caso de información, propiedades de usuario, también puede hacerse, pero requiere como esa parte un poco manual. No sé, David, si quieres añadir alguna cosa para cerrar. No, nada, al contrario, felicitar a los ponentes de esta sesión por haber puesto al día después de unos cuantos meses y en paralelo a este lanzamiento de hace solo 2 días oficial, pero como creo que decía Lorena, o todos lo han dicho un poquillo, el hecho de que se pueda mostrar en una slide o dos un listado de software que lo hayan ya implementado haciendo solo 2 días del lanzamiento de la release oficial, dice bastante de la naturaleza de este estándar en particular. A diferencia de otros estándares de la propia casa, como pueden ser IFC, que tienen otro calado, este es de un tipo que ha hecho que la industria de software lo haya podido implementar, incluso se haya mojado en un momento en el que no era una release definitiva. Lo cual ha permitido que se haya un testeo a nivel internacional y global que haya permitido que hayan agentes como el que representa aquí hoy Olga, ¿no?, un estamento incluso público que ya haya empezado a meterse. Si hiciéramos el mismo paralelismo con IFC hace 15 años o 12, pues imaginad la comparativa, siendo 2 estándares que tienen calado distinto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que bueno, es una cosa para felicitarnos todos, pero que, como bien decía Sergio, está por mejorar en cuanto a toda la industria implementándolo, ¿no? Así que nada, felicidades. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo. Saludos.